Bueno, continuando con la solución del examen de bachillerato este, del 2020, le pusimos el 8. Entonces, vamos con la parte de estadística. La primera pregunta de estadística es una pregunta que es muy fácil de resolver, pero solamente que es muy larga. Hay que tener cuidado con el detallito. Nosotros aquí estamos hablando de intervalos, solamente que no están escritos como tal. Nosotros los vamos a escribir aquí afuera para que tengamos la idea de lo que estamos haciendo. Vean, la siguiente tabla muestra las horas semanales que pasa un grupo de personas utilizando el teléfono celular. Aquí están las cantidades de horas, aquí están las cantidades de personas. Y dice, ¿cuántas horas semanales en promedio? Como estamos en estadística, recordemos que el promedio lo que representaba era la suma de la cantidad de datos y se dividía entre la cantidad de personas. Entonces, eso era promedio, ¿verdad? Pero vemos que aquí los datos están un poco, como extraños, dada la forma que vimos el promedio al principio, que no es una lista, ¿verdad? Entonces, como tenemos intervalos, este tipo de ejercicios, cuando ustedes vean una tablita como esta de aquí, vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es sacar el punto medio entre cada uno de estos intervalos. ¿Y cómo sacamos el punto medio? Vean lo que vamos a hacer. Voy a hacer aquí arribita para que no sea tan extraño, para que me entren todos. Vamos a tomar el 7, lo vamos a sumar con el 12 y lo vamos a dividir entre 2. Tomamos el 7, lo sumamos con el 12 y lo vamos a dividir entre 2. Eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de personas que tenemos acá, por 2. Vamos a hacer lo mismo ahora acá. Dice, vamos a tomar el 12 y el 17 ahora para sacar el punto medio. Vamos a tomar el 12 más el 17 y lo vamos a dividir entre 2. Y lo vamos a multiplicar por el mismo numerito, por la cantidad de personas que están en este intervalo. En este caso son 3 por 3. Vamos ahora con este de aquí, que dice que son 17 más 22 y lo vamos a dividir entre 2. Y lo vamos a multiplicar por el número que le corresponde, en este caso 5. Vamos con este de aquí, tomamos el 22, el 27. Vamos a ver si nos caben todos. 22 más 27 lo dividimos entre 2 y lo vamos a multiplicar por el número que está aquí en la filita, por 8 en este caso, ¿verdad? Que son las personas de ahí. Y ahora vamos a tomar el último, lo vamos a hacer aquí abajo porque ya ahí no nos cabe. Y vamos a tomar los dos números que nos dan para sacar el punto medio, el 27 y el 32. Los vamos a sumar, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por la cantidad de personas que hay en este ejemplo, en este caso 10. Vamos a resolver cada una de esas operaciones para ver cuánto nos da. Colocamos la fracción y decimos 7 más 12 y lo dividimos entre 2. Eso lo vamos a multiplicar por 2. Nos da 19. Vamos a ponerlo dentro de paréntesis. 7 más 12 lo dividimos entre 2, lo multiplicamos por 2. 19. Nos da 19. Entonces, vamos con el que sigue. El que sigue es 12 más, pero ahora es 17. Está dividido entre 2 y lo vamos a multiplicar por el 3, ¿verdad? Porque es el que le corresponde a esta línea de aquí, por 3. Y eso nos dio 43,5. Lo ponemos en decimales. Esto nos dio 43,5. Para que el video no se haga largo, ya nosotros sabemos qué hacer con el proceso. Voy a resolverlo y que aparezca solo la respuesta. Ahora sí, después de realizar estos procesos, ¿verdad? Como hicimos los anteriores, concluimos que en este tercer intervalo tenemos 97,5 como resultado, ¿verdad? Cuando sacamos el punto medio y lo multiplicamos por la cantidad de personas. Y así sucesivamente. Ahora, como habíamos dicho,
el promedio es la suma de todos los datos. Aquí tenemos ya todos los datos. Y siempre se tiene que dividir entre la cantidad de personas, de datos, ¿verdad? Que nos están dando. El total de datos entre la cantidad de personas, en este caso. Entonces tenemos 10 personas, más 8 personas, más 5 personas, más 3 personas, más 2 personas. No que hagan el error de que esto es una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. No. Aquí tenemos 18 y 5, 3 y 2 son 10, 28 personas. 28 personas. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Como el promedio es la suma de todos los datos, vamos a poner aquí la fracción y vamos a sumar 19 más 43.5 más 97.5 más 196 más 295. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de personas, que en este caso son 28. Le damos a la igualdad y nos dio fracción. Las respuestas están en decimales, entonces tocamos el convertidor y nos dio 23,25. Si vemos las opciones, la opción correcta sería la C. Opción correcta, la C. Listo, borro. Vean, como eso es algo muy nuevito, vamos a resolver una de otro examen para que hagamos más practiquita de esto mismo. Entonces, decimos aquí que tenemos, vean que es exactamente lo mismo. La siguiente tabla muestra las horas que invierten semanalmente un grupo de jóvenes en la extracción de basura alcantarillada de su comunidad. Aquí está la cantidad de horas, aquí está la cantidad de jóvenes y cuál es el promedio. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a decir, vean que tenemos 3 y 5. Entonces, vamos a decir 3 más 5 dividido entre 2. Y lo multiplicamos por la cantidad de personas en esta línea, que son 2. Nos venimos a la otra línea y tenemos 5 y 7. Vamos a decir 5 más 7 dividido entre 2 y lo multiplicamos por 3, que es la cantidad de personas en esa línea. Nos venimos a esta última línea y tenemos que es de 7 a 9. Entonces tenemos 7 más 9, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la cantidad de personas en esa línea, que son 5. Vamos a resolver todo eso en la calculadora, a ver cuánto nos da. Decimos que 3 más 5 y lo dividimos entre 2. Luego lo multiplicamos por 2. 2 porque aquí es la cantidad de personas, ¿verdad? Es por eso. Y eso nos da 8. Vamos a hacer el segundo, que en el segundo volvemos a escribir la fracción, pero en este caso tenemos 5 más 7, lo dividimos entre 2 y lo vamos a multiplicar por el 3, que es la cantidad de personas en esa línea. Y eso nos da 18. Ahora vamos con la última, porque en este son solo 3 líneas. Decimos que tenemos fracción 7 más 9, lo dividimos entre 2 y lo vamos a multiplicar por 5 en este caso. Y entonces nos da 40. El promedio era la cantidad de datos entre la cantidad de personas, ¿verdad? En este caso tenemos 5, 8, 10 personas. 10 personitas. Entonces vamos a sumar la cantidad de datos, que sería, bueno, ponemos la fracción porque el promedio es en fracción, ¿verdad? 8 más 18 más 40 que están aquí. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 10. Y eso nos da fracción, pero lo convertimos y nos da 6,6. Respuesta con la D. Ahora sí, nos volvemos a pasar con el examen que venimos trabajando y vamos a ver la pregunta 44. La 44 dice que con estos datos de aquí respondamos las preguntas 1 y 2. Dice que son las calificaciones trimestrales de un estudiante de secundaria. Dice que el mínimo fue un 82,
que el primer cuartil es 90, el segundo cuartil 95, el tercer cuartil 96, el máximo es 100. Tuvo un promedio de 94 y la moda era 97. Dice, las calificaciones trimestrales del estudiante presentan asimetría negativa. Asimetría negativa. ¿Qué significa asimetría negativa? Como esta opción de aquí nos está pidiendo asimetría, entonces, bueno, nos está diciendo una asimetría negativa, que aquí lo que está sucediendo es una asimetría negativa. Voy a pasarme la pizarrita para que veamos una pequeña definición de lo que son asimetrías. Vean. Cuando hablamos de asimetrías, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a hacer aquí 3 lineecitas para que ustedes vean qué es lo que significa asimetría. Nada más para que tengan la idea y después ya en el examen uno lo puede hacer simplemente con ver los datos. Simetría. Vamos a hacer aquí otra y vamos a hacer aquí otra. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la primera línea, la de aquí, y siempre, siempre, siempre lo vamos a escribir en este orden para que se nos haga más fácil no tener que estarnos aprendiendo un montón de cositas. Vamos a escribir aquí primero el promedio. Después vamos a escribir la mediana. Y por último vamos a escribir la moda. Son los 3 datos que siempre, siempre vamos a necesitar en la simetría. Entonces vamos a escribir lo mismo aquí. Vamos a decir que tenemos el promedio. Vamos a decir que tenemos la mediana. Y vamos a decir que tenemos la moda. Y aquí igual. Tenemos el promedio, la mediana y la moda. Hago 3 porque vamos a tener 3 formas de representar asimetrías. Por ejemplo, en esta primera la vamos a hacer algo así, aproximadamente. Vamos a subir y después vamos a irnos para allá. ¿Qué vamos a decir aquí? Que aquí tenemos una asimetría. Y como ustedes ven que ella se está yendo hacia la izquierda, o sea, hacia los negativos, vamos a decir que es una asimetría negativa. En este caso de aquí, más bien todo lo contrario, vamos a comenzar desde aquí arriba y nos vamos a ir hacia allá. Esto es como una aproximación para tener una idea intuitiva. Entonces, aquí vamos a tener también una asimetría, pero como se está yendo a los positivos, vamos a decir que es una asimetría positiva. Ahora sí, tenemos esta en el medio, que esta más bien lo que va a pasar es algo como esto. Vamos a subir la mediana y vamos a tratar de hacer que estos dos nos queden del mismo tamaño. Y vamos a subirla por ahí y vamos a bajar. Y digamos que es como una parábola por ahí va aproximadamente. Y vamos a decir que esto más bien es una simetría. Si notan en la simetría, estos dos están a una misma altura. Entonces, si nosotros analizamos esto de aquí y nos venimos, voy a corregir un momento esta. Vamos a hacer un poquito más desde afuera. Sí está bien la forma, pero la vamos a hacer desde afuera. Porque si no, entonces no me va a quedar la idea. Algo así. Entonces, si ustedes ven, si nosotros nos venimos y extendemos la moda, si me sigue sin dar, vamos para que nos quede exacto ese. Ahora sí. Si extendemos esa moda, nosotros vemos que la moda está a una mayor altitud que la mediana y que el promedio, y que la mediana va a ser más grande que el promedio. Entonces, nosotros lo que tenemos es que la moda va a ser la más grande de las 3 y la mediana va a ser la más grande que el promedio. Cuando sucede esto de aquí, que la moda sea más grande que la mediana y que la mediana sea más grande que el promedio, vamos a decir que tenemos una simetría negativa. Vean que en este caso de aquí, más bien es ahí, la hice aquí afuera. Es totalmente al revés. La que está más arriba es el promedio
Entonces, vamos a decir que cuando el promedio es más grande que la mediana y que la mediana es más grande que la moda, tenemos una asimetría negativa. Y cuando hablamos de simetría es porque las cosas son iguales. Entonces, cuando decimos que el promedio es igual a la mediana, igual a la moda, vamos a tener una simetría. Entonces, con esta teoría vamos a poder responder esa pregunta que dejamos pendiente. Vamos a pasarnos a lo del examen que estábamos haciendo. Nos están diciendo que las calificaciones trimestrales presentan asimetría negativa. Entonces, si estamos hablando de una asimetría negativa, vamos a sacar los datos necesarios para ver cómo nos están quedando. Vamos a ver. Ponemos la lineecita que les dije, ¿verdad? Y ponemos primero el promedio, después la mediana y por último la moda. Vamos a venir y decimos que vean aquí en el cuadrito tenemos la moda es 97. Luego tenemos aquí la mediana, no hay ninguna casilla que nos diga mediana, pero si ustedes recuerdan, el cuartil 2 es la mediana. Entonces la mediana es 95. Y después tenemos que buscar el promedio está aquí, el promedio es 94. Entonces, si ustedes ven, se está cumpliendo que la moda es más grande que la mediana y la mediana es más grande que el promedio. Nos está quedando algo como esto. Está más grande la moda, baja la mediana y termina llegando al promedio. Porque la moda, está más arriba, el 97. Sigue la mediana y termina el promedio. Entonces podemos decir que sí existe una asimetría negativa. Entonces esta primera opción es verdadera. Dice la segunda opción, una posible calificación del estudiante en el trimestre es de 80. Entonces, si nosotros vemos, primero, recordemos que nosotros no podemos asegurar nada más que el mínimo y el máximo. Todo lo demás no lo podemos asegurar. Pero si vemos aparte de eso, el mínimo fue un 82. Significa que las notas van más arriba de 80. Entonces no tuvo una nota de 80, no la tuvo. Entonces esto es falso. Vamos a ver si me comprenden la idea. Nosotros solo podemos asegurar el mínimo y máximo. Mínimo 82, él tuvo como mínimo una nota de 82 y como máximo una nota de 100. De fijo tuvo un 82, de fijo tuvo un 100, como les había dicho cuando vimos la teoría estadística. Todo lo demás está ahí en veremos, ¿verdad? Y dice que una posible calificación del estudiante en el trimestre es un 80. No podemos asegurar eso. Entonces es falso. Opción verdadera, ¿vale verdadera? Solo la 1. Opción C. Ahora sí, borro. Con la misma información de este cuadrito tenemos que responder la pregunta 45, perdón. Dice, la calificación trimestral que el estudiante obtuvo con mayor frecuencia fue 97. Si nosotros nos venimos aquí, dice que la moda fue 97. Mayor frecuencia significa que fue lo que más se repitió, ¿verdad? Y como la moda es 97, entonces podemos decir que esta primera es verdadera. Dice que el estudiante obtuvo al menos una nota de 100 en un trimestre. Y vean que en el máximo tenemos 100. Recuerden que nosotros solo podemos asegurar el mínimo y el máximo. Y en el máximo hay un 100, significa que sí tuvo un 100, ¿verdad? Porque ese es el tope que él tuvo. Entonces podemos decir que la segunda también es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Opción A, ambas. Vamos a ir a la que sigue, 46. Y dice que con toda esta información de aquí, le tenemos que responder las preguntas 46, 47 y 48. Vamos a ver, dice, un equipo de ciclismo lleva un registro de la cantidad de kilómetros que recorren semanalmente sus integrantes como parte de su entrenamiento. La primera tabla muestra los kilómetros recorridos durante las últimas 10 semanas por Andrés. Dice que estos son los últimos kilómetros en las últimas 10 semanas, ¿verdad?
Y dice que la segunda tabla recopila información estadística de la misma semana sobre los kilómetros recorridos de otros 4 integrantes del equipo de Andrés. Ok, esta tabla de aquí representa las 10 semanas de Andrés, mientras que esta de aquí, las de otros integrantes. Dice, la diferencia entre el recorrido intercuartílico de los kilómetros hechos por Víctor con respecto a los recorrido intercuartílico de Luis, ¿cuál es? Entonces, palabra clave, como cuando vimos la teoría, diferencia. Diferencia significa resta, ¿verdad? Entonces, como nos están hablando de recorrido intercuartílicos, el primero es el de Víctor. Vamos a ver, recorrido intercuartílico era Q3 menos Q1. Vamos a Víctor y decimos que el Q3 es 36. Y le vamos a restar el Q1, que es 15. Entonces, el recorrido intercuartílico de Víctor lo vamos a tener entonces aquí como 36 menos 15. Eso nos da 21. Vamos a recoger ahora, vamos a ver, dice que vamos a ver el recorrido intercuartílico de Luis. Luis está aquí. Y dice que el Q3 es 44. Y hay que restarle el Q1 a Luis, que es 25. Entonces, 44 menos 25, vamos a esperar que reaccione, 44 menos 25 nos da 19. Y como nos están hablando de la diferencia entre los recorridos intercuartílicos de ambos, lo que vamos a hacer es restar 21 menos 19. Y eso nos da 2. Cuando hacemos esta resta nos da 2. Opción correcta, la B. Vamos a borrar y vamos a ir a la pregunta 47. La pregunta 47 dice, el recorrido de los kilómetros de Andrés es igual que el de Carlos. Ok, veamos. Recorrido. Como no nos está diciendo interpartílico, estamos hablando de recorridos de datos normal, de frecuencias normales. O sea, trabajar con máximos y mínimos. Nos está pidiendo el de Andrés y el de Carlos. Dice que ambos recorridos de datos son iguales. Si venimos a la tablita de Andrés, nosotros vemos que no está ordenado. Vamos a ordenarlo. El dato más chiquitito sería 12. 12. Pero no vamos a ordenarlo, vamos a sacar el mínimo. El 12 es mínimo, porque es el más chiquitito. 16, 45, 24, 32, 44, 50, 20, 33 y 24. Si vemos el dato más alto, sería 50. 50 sería el máximo de Andrés. Entonces, el recorrido de Andrés va a ser 50 menos 12. Y 50 menos 12 nos da un resultado de 38. 38. Ahora nos dijeron que comparáramos a Andrés con, vamos a ir a ver, con Carlos. Carlos está aquí. Como el recorrido de datos, a Carlos lo vamos a hacer con azul. Vamos a marcarlo aquí con azul. Entonces, como el recorrido de datos, estamos hablando de máximo y mínimo. Vamos a decir que ese recorrido es 54 menos 16. Y si nosotros decimos 54 menos 16, nos da que ese recorrido es 38. Estamos viendo que sí son iguales. Entonces voy a borrar y vamos a ir a ver la segunda proposición. La primera proposición ya sabemos que es verdadera. La segunda dice que los datos de los kilómetros de Carlos son menos variables que los de Luis. Vean, esta parte es importantísima. Menos variables. Vamos a hablar de Carlos y de Luis. ¿Qué significa menos variables? Que hay menos distancia entre los recorridos. Como estamos hablando de datos, entonces vamos a hablar del recorrido de datos. La variabilidad, recuerden que era el que yo les había explicado en el diagrama de cajas, que por eso era que estaban separados. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta caja de aquí
y tenemos esto aquí, vemos que es más grande esto. Es porque aquí los datos están más separaditos que aquí están más pegaditos. Que aquí teníamos la misma cantidad que acá, pero solamente que aquí estaban más separados. Eso significa variabilidad, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de datos, estamos hablando del cuartil completo, con el máximo y el mínimo. Entonces, vamos a ir a ver los de Carlos, para no tener que volver a bajar, los de Carlos con los de Luis. Vamos a calcularlos primero y después bajamos a resolver el análisis. Los de Carlos los vamos a hacer con rojo. El recorrido de Carlos es 54 menos 16. Y esto lo acabamos de hacer, que nos dio 38. Vamos a hacer los de José en azul, que es 62 menos 12. Y 62 menos 12 nos da 50. Entonces, si nos venimos aquí a ver lo que nos propone, dice que los datos de Carlos son menos variables que los de Luis. Y vemos que los de Carlos están más chiquititos, es más chiquitito. Como es más chiquitito, significa que están más pegaditos, mientras que el de Luis es más grande, significa que están más separados, son más variables. Entonces, sí tiene razón esta afirmación, que los de Carlos son menos variables. Con que el recorrido sea más chiquitito, decimos que tiene menos variabilidad. Si el recorrido es más grande, tiene más variabilidad. Entonces, como aquí nos están diciendo que los de Carlos son menos variables, lo que quiere decir es que el recorrido de datos, ¿verdad? Tiene que ser más chiquitito que el otro. Y sí, es cierto, es más chiquitito el recorrido de Carlos que el de Luis. Esto se puede hacer también con cuartiles, por aquellos, si les dijeran la variabilidad en los cuartiles. Solamente que no calcularíamos recorrido de datos, calcularíamos recorrido intercuartílico. Entonces, ¿cuál es verdadera? Ambas, ¿verdad? Porque la primera era verdadera, que Andrés y Carlos eran recorrido iguales, y esta que la de Carlos es menos variable que la de Luis. La 48 también hay que responderla con ese cuadrito. Dice, el recorrido de los datos sobre los tiempos empleados sobre José y Víctor durante los entrenamientos fueron iguales. Entonces, recorrido de datos, otra vez, vamos a ir a averiguar el recorrido de José y Víctor. El de José lo acabamos de hacer, pero lo borramos. Vamos a ver el de Víctor. Y el de Víctor ya lo habíamos hecho al principio. Pero vamos a hacer, no, el de Víctor no lo hemos hecho. Hicimos el de cuartiles, fue 36 menos 8. Eso nos da 32. No, volví a coger el que no era. Es 56, porque voy a cuartil 3. Ven, esos son los detallitos que hay que tener cuidado. 56 menos 8. 56 menos 8 nos da 48. No. Estamos mal. Voy a volverlo a hacer, porque puse 56. Estamos con Víctor. Máximo 58 menos 8, menos el mínimo. Eso nos da 50. Ahora sí, ese es Víctor. Vamos a ir a hacer el de José. El de José es 62 menos 12, ¿verdad? Como el recorrido de datos es máximo menos mínimo. Y 62 menos 12 nos da 50. Entonces, vamos a poder llegar a decir, vamos a ir a ver la afirmación primera, decía que el recorrido de datos de José y Víctor es igual. Y vemos que sí, es verdadero, son iguales. La segunda dice, al menos en el 50% de las veces que Víctor y José salieron a entrenar durante las últimas 10 semanas, ellos recorrieron 27 kilómetros o más. Dice al menos, entonces no nos está asegurando ningún dato exacto, ¿verdad? Estoy diciendo que por lo menos. Entonces, el 50% de las veces de Víctor y José fueron de 27 kilómetros o más. 50% era la mediana, ¿verdad? Lo mismo que el cuartil 2. Y si vemos el cuartil 2 de Víctor es 27 y el de José es 27. El ejercicio no nos está asegurando que es 27, ¿verdad?
para no caer en el error de que lo único que aseguramos es el mínimo y el máximo. Como aquí hay 27, como hay 27, y la proposición dice al menos recorrieron 27 o más. Si dijese que solo 27, no lo podemos afirmar. Pero como dice que son 27 o más, entonces sí lo podemos afirmar, porque nos está diciendo que fueron 27 o más. Y si vemos la mediana en ambos es de 27, significa que el 50% de los datos para arriba y tiene que ser más arriba de 27, ¿verdad? Entonces, ambas son verdaderas. Vamos a ir a la 49, que seguimos con estadística todavía. Dice que con esto tenemos que responder las preguntas 49, 50 y 51. Vamos con la 49. Bueno, dice que esto es el diagrama que resume la cantidad de puntos obtenidos en los partidos de una temporada de 3 equipos de baloncesto. El equipo W, el equipo P y el equipo K. Dice, el equipo W obtuvo tuvo en al menos un partido un puntaje mayor que los otros 2 equipos. Entonces, si vemos el equipo W es este de acá, y dice que tuvo por lo menos en un partido un puntaje mayor que los de las otras temporadas. Si nosotros vemos, su máximo es 139, mientras que en los otros es 120 y es 130. Entonces, sí tuvo un partido donde pudo haber obtenido un puntaje más alto que los demás, porque su máximo es 139. Recordemos que el máximo sí lo podemos asegurar. La primera es verdadera. La segunda, en al menos la mitad de los partidos de la temporada, los equipos W y P obtuvieron 104 puntos o menos. O menos. Vean que nos están diciendo que al menos la mitad de los partidos, o sea, la mitad quiere decir el 50%. Entonces, dice que en esos partidos de temporada los equipos W y P tuvieron 104 puntos o menos. Otra vez palabra clave, o menos. No nos están diciendo que tuvo 104. Si nos afirmaran, si la pregunta dijera ahí, tuvo 104 puntos, ahí sí decimos que es falso, porque no sabemos si tuvo 104. Pero si vemos aquí esta mediana, ambas, la del partido W y el partido P, está en 104. Recuerden que no podemos asegurar el 104, pero sí podemos decir que tuvieron menos de 104, el 50%, porque está para abajo de 104. Como tiene este menos, entonces sí lo podemos afirmar. Verdadero. Bueno, lo podemos afirmar porque se está cumpliendo, ¿verdad? Si estuviera como por aquí o como por aquí, pues sería falso, ¿verdad? Porque estarían sobre. Listo. Entonces ambas son verdaderas. Vamos a la 50, que la 50 es parte de este diagrama. Dice la 50. El recorrido intercuartílico de los puntos obtenidos en los partidos de la temporada por los equipos P y K son los mismos. Que equipos P y K y recorrido intercuartílico. Equipo P y K. Recorrido intercuartílico. O sea, Q3 menos Q1. Equipo P, Q3, 110, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que esto es Q3? Vean. En este diagrama de cajas, aquí tenemos el mínimo, que es esta de aquí. Aquí tenemos Q1, aquí tenemos la mediana o Q2, aquí tenemos Q3 y aquí tenemos el máximo. ¿Verdad? Entonces, Q3, 110. Menos Q1, Q1, 96. Y vamos a calcular cuánto es eso. 110 menos 96 nos da 14. Vamos a ir a ver, el otro equipo era K, P y K. Aquí acabamos de encontrar a P y vamos con K. Igual, vean, aquí está el mínimo, nosotros vemos la línea y está aquí el mínimo. Aquí está el Q1, Q2, Q3 y el máximo. Entonces, Q3 para acá, 110 también.
menos Q1, pero el Q1 es 90. Ya por ahí estamos viendo que entonces no nos va a dar, porque 110 menos 90 son 20. Entonces no son iguales, son diferentes. Como son diferentes, entonces no podemos decir que esa primera es verdad, porque lo que dice es que son iguales los recorridos intercuartílicos y no son lo mismo, son diferentes. Vamos con la proposición 2, dice que en al menos un 50% de los partidos de la temporada el equipo K obtuvo 96 puntos o menos, mientras que el equipo P logró 96 puntos o más en el 25% de sus partidos. Vamos a ver. Voy a escribir aquí lo que nos quiere decir esto, para subirlo y que nos poderlo analizar. Entonces, para el equipo K, dice que al menos un 50% tuvo 96 puntos o menos. Mientras que en el equipo P, dice que se logró 96 puntos o menos en al menos alguno de sus 25%. No nos está diciendo que en algún 50, nos está diciendo que por lo menos en alguno de los 25. Vamos a ir a ver los datos y K. Dice que el 50% tuvo 96 puntos o menos. Si nos venimos aquí acá, recuerden que como tiene menos, sí puedo asegurar, ¿verdad? Si fuera solamente 96, entonces no lo puedo asegurar. Pero como tiene la palabra menos, entonces sí podemos hacer aseguraciones. Pero vamos a ir a ver el 50% de K. El 50% de K es esto de aquí, ¿verdad? El cuartil 2. Y está en 96. Significa que un 50% sí tuvo partidos menos del 96. Esa parte va verdadera. Hay que ver si la P es verdadera para que entonces todo sea verdadero. Dice que en el P, un 96% tuvo al menos en alguno de los 25%. Y si nos venimos al P, aquí está el 96, ¿verdad? Aquí en el cuartil 1. Significa que un 25% sí tuvo 96 o menos. No estamos asegurando que tuvo 96, pero podemos asegurar que sí tuvieron menos, porque está por detrás del cuartil 1. Entonces podemos decir que esa proposición 2 es verdadera. Entonces, esta es falsa, esta es verdadera. Nos queda que es verdadera solamente la 2. 51. Igual, con la misma diagrama de arriba. La mayor diferencia de puntos entre dos partidos de temporada. Vamos a ver, la mayor diferencia de puntos entre dos partidos de la temporada del equipo W es menor que la mayor diferencia de puntos entre los dos partidos del equipo K. Y la proposición 2 dice que de los equipos W, P y K, el que hizo menos puntos en un partido fue el equipo K. Bueno, esta se las voy a dejar a ustedes de tareita para que la terminen solo. Bueno, continuamos con las preguntas 52 y 53. Dice que consideremos la siguiente información para responderles. Dice, la siguiente tabla muestra la información relacionada con las horas mensuales dedicadas por 3 grupos comunitarios a la limpieza y recolección de basura en las playas del Pacífico. Aquí el grupo A, B y C trae la media aritmética de cada uno de ellos y la desviación estándar. Dice que Federico pertenece al grupo A y dedica 14 horas al mes del trabajo comunitario. Dice que Alberto pertenece al grupo B y dedica 14 horas al mes al grupo de trabajo comunitario. Y dice que Lilian pertenece al grupo C y dedica 15 horas al mes al trabajo comunitario. Que consideremos las siguientes proposiciones. El grupo A presenta mayor variabilidad relativa que el grupo C. La posición relativa de Lilian con respecto a su grupo es aproximadamente de 0,20. ¿Cuál es verdadera? Entonces, dice que el grupo A presenta mayor variabilidad relativa. Si ustedes recuerdan, nosotros bueno, vamos a ver las proposiciones.
Dice la primera proposición, el grupo A presenta mayor variabilidad relativa que el grupo C. Entonces, vamos a tomar el grupo A. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos confundir este relativo con posición relativa, pero no. Como estamos hablando de variabilidad, recuerden que nosotros, entonces, estamos hablando del coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, lo habíamos dicho que era la desviación estándar sobre el promedio multiplicado por 100. Entonces, dice que el grupo A presenta mayor variabilidad relativa que el grupo C. Mayor variabilidad, coeficiente de variación, ¿verdad? El grupo A, vamos a ir aquí, dice que la desviación estándar es 5,3. Vamos calculando el 5,3, lo dividimos entre el promedio. Recuerden que media aritmética es lo mismo que promedio, entre 19 y lo multiplicamos por 100. Esto nos va a dar, vamos a poner en la calculadora, dice que 5,3 dividido entre 19 por 100 nos da 27,89. Esa es la variabilidad de A. Y nos están diciendo que la otra es la del grupo C. Entonces, igual, desviación estándar de C es 4,9 entre el promedio, que es lo mismo que media aritmética, 16, y lo multiplicamos por 100. Vamos a venir, vamos a borrar esto, fracción, y decimos 4,9 sobre 16 por 100. Y esto nos da 30,625. 62, pongámosle. O 63, es lo mismo. No me va a diferir porque entonces nosotros ahí ya sabemos quién tiene mayor variabilidad. ¿Quién tiene mayor variabilidad? El C. El C tiene mayor variabilidad porque si vemos, es más grande que A. Y vean que aquí más bien lo que nos están diciendo que A es el que tiene mayor variabilidad. Esta es falsa. Vamos a ir a ver la segunda proposición. La segunda proposición dice la posición relativa. ¿Ves? Ahora sí. Aunque las dos tengan relativa, vea que variabilidad era coeficiente de variación. Variabilidad, variación. Pero aquí sí nos están diciendo posición relativa. La posición relativa de Lilian con respecto a su grupo es aproximadamente de 0,20. Vamos a ver. Recuerden que la posición relativa, vamos a poner pues PR de posición relativa, lo que hacíamos era, tomábamos el dato que nos daban extra, se lo restábamos al promedio y lo dividíamos entre la desviación estándar. Como estamos hablando de Lilian, aquí dice que Lilian está en el grupo C y dedica 15 horas. Ahí está el dato extra, 15 horas. Menos el promedio. ¿De cuál promedio? El de C, porque Lilian es del grupo C. El promedio es 16 y le restamos la desviación estándar. Perdón, lo dividimos entre la desviación estándar. 4,9. Entonces vamos a escribirlo para ver si es cierto que es 0,20 la posición relativa de ella. Vamos a ver. Fracción 15 menos 16 sobre 4,9. Eso nos da fracción, lo pasamos a decimales y nos da aproximadamente menos 0,20. Si vemos aquí dice que es 0,20, pero nos está dando menos 0,20. Entonces también es falsa. Respuesta correcta, la B. Ninguna. Vamos a pasar a la 53, que también hay que responderlo con esta información de aquí. Dice la 53, el coeficiente de variación del grupo B es 3,04. Vamos a ir a ver el grupo B y acabamos de hablar de coeficiente de variación, ¿verdad? Coeficiente de variación es desviación estándar sobre promedio. Ay, mira, puse pi. Sobre promedio por 100.
Como estamos hablando del grupo B, vamos a ver la línea de B. Desviación estándar 4,6 sobre el promedio, que es lo mismo que media aritmética, 14%. Vamos a poner todo eso en la calculadora. Decimos 4,6 sobre 14 por 100. Y eso nos da 32,86. 32,86. Vamos a ir a ver la respuesta. Y dice que es 3,04. Entonces eso es falso. Dice la otra proposición. En términos relativos y con respecto a los grupos de referencia, el tiempo dedicado por Alberto a la limpieza y la recolección de basura de las playas del Pacífico es superior al de Fabricio. Términos relativos, ¿verdad? Aquí entonces estamos hablando de posición relativa. Más que, ¿cómo sabemos que estamos hablando de posición relativa? Porque nos están hablando de Alberto y de Federico. Y ellos tienen un dato extra, ¿verdad? Vamos a ir a averiguar la posición relativa de cada uno de ellos. A ver si es cierto. La primera era Alberto. Entonces, recordemos que la fórmula de posición relativa es el dato menos el promedio sobre la desviación estándar. Vamos a hacer un promedio. Así. Entonces, vamos a calcular primero la de Alberto. Dice que el dato extra es 14. Menos el promedio es 14, ¿verdad? En Alberto, Alberto pertenece al grupo B, entonces nos venimos al grupo B. Dice que el promedio es 14. Lo vamos a dividir entre la media aritmética. Perdón, entre la desviación estándar. Vamos a volver a escribir todo porque se me borró. Posición relativa es igual a dato menos promedio sobre desviación estándar. Dijimos que en Pablo, perdón, aquí no hay ningún Pablo, Alberto. Ya es la hora. Alberto va a ser el dato es 14 menos el promedio que era 14 también sobre la desviación estándar que es 4,6. Esto nos va a dar 0. ¿Por qué nos va a dar 0? 14 menos 14 es 0 y 0 dividido entre lo que sea nos va a dar 0. Vamos a ir a ver el de Federico. Y Federico dice que el dato adicional es 14 también. Pero a diferencia, como está en el grupo A, se va a restar con 19, que es la media aritmética o promedio. Y lo vamos a dividir entre la desviación estándar de A, que es 5,3. Vamos a ver cuánto nos da. Vemos. 14 menos 19. Tengamos cuidado. 19, porque se parecía. 14 menos 19 sobre 5,3. Y esto nos da menos 0,94. Ahora sí, aquí tenemos la posición relativa de Alberto y aquí tenemos la posición relativa de Federico. Y dice, en términos relativos, Alberto dedicó más tiempo que Federico. Eso es simplificado. ¿Y quién es más grande, 0 o menos 0,99? Pues es más grande 0, ¿verdad? Porque este está negativo. Entonces, Alberto, si tú, mayor términos relativos. La primera es falsa, la segunda es verdadera. Opción correcta, la D. Ahora sí, pasamos a probabilidad. Ya casi terminamos. Ya vamos por la pregunta 54, son 60. Y dice, en una caja se tienen 20 bolitas diferenciables, solo por su número. Cada una de ellas está numerada del 1 al 20. ¿Verdad? Las bolitas están numeradas en orden, del 1 al 20. Dice, el evento A va a ser sacar una bolita con un número par.
mayor que 12. Si las bolitas están numeradas del 1 al 20, ya nosotros sabemos que el universo va a ser 1, 2, 3, 4, hasta 20. Entonces, un número par mayor, vean, mayor que, no nos están diciendo igual, nos están diciendo mayor que estricto. Yo no tomo en cuenta al 12. Entonces, comenzamos pares mayores que 12. Tenemos el 14, el 16, el 18 y el 20. Entonces, mayores que 12. Llegamos hasta 20 porque las bolitas son del 1 al 20. Dice que el evento C va a sacar una bolita con un número múltiplo de 4. Vamos a ver. Para que quede más facilito, voy a escribir aquí mejor el universo. Voy a ponerle pausa y ahora sí, aquí tenemos el universo. El universo es todo lo que estamos jugando. Aquí dijimos que eran mayores que 12. El 12 no lo tomábamos en cuenta, entonces pares 14, 16, 18, 20. Ahora dice que el evento B va a ser sacar múltiplos de 4. Entonces, comenzamos. El primer múltiplo siempre va a ser 0. No hay 0, entonces no se cuenta. 4. Aquí está el 4. ¿Por qué 4? ¿Qué significaba múltiplos? Múltiplos es los números que estén en la tabla de multiplicar del número que me están pidiendo. Como me están pidiendo 4, entonces son los números que estén en la tabla de multiplicar de 4. 4 está en la tabla de multiplicar de 4. 4 por 1, el resultado es 4. 4 por 2, 8. 8 también va ahí. 4 por 3, 12. 12 también es un múltiplo. 4 por 4, 16. 16 también es un múltiplo. 4 por 5, 20. 20 también es un múltiplo. Vamos a ir a sacar el evento C. Lo voy a hacer más acá para que nos quepa. Y dice que el evento C va a sacar al azar una bolita con un número divisor de 20. ¿Qué significa divisor de 20? Que se pueda dividir por 20. Divisor de 20. Entonces, ¿qué significa divisor de 20? Que el número, bueno, que 20 me divida, bueno, que el número se divida entre 20. O 20 que se pueda dividir entre 20. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un divisor, factores o divisores, son los números por los que se puede dividir entre 20. Por ejemplo, 20 se puede dividir entre 20. ¿Y cuánto me da? 1. Entonces 1 también es un divisor. Entonces decimos que el primero ahí es 1. 2. ¿20 se puede dividir entre 2? Sí, 20 se puede dividir entre 2. Me da 10. ¿20 se puede dividir entre 3? No, no se puede dividir entre 3. ¿Entre 4? Sí. Entre 4 sí, nos da 20. 5. ¿Entre 5 se puede dividir? Sí, nos da 4. ¿Entre 6? No. ¿Entre 7? No. ¿Entre 8? No. ¿Entre 9? No. ¿Entre 10? Sí se puede dividir. 20 dividido entre 10. Yo lo que digo es 20 dividido entre 1. Sí se puede. 20 dividido entre 2. Sí se puede. Después entre 3 no. Paso al 4 que sí se puede. Al 5 que sí se puede. Ya estos no. El 10 sí lo divide. Y después todos estos no me dividen al 20. Ya solamente el mismo. El mismo, 20. Aquí va la llave cerrada, solamente que no me cabe ahí para ponerlo. Y el evento D dice que va a ser sacar al azar una bolita que tenga números entre 8 y 4. D. Hay que tener cuidado. Mayor que 8, no se toma en cuenta el 8. 9, 10, 11, 2, 13. Y aquí cierro llaves. ¿Por qué? Porque dice menor que 14. No se toma en cuenta 14. No dice igual. Entonces no se toma en cuenta el 14. Vamos a ir a ver estas proposiciones. Dice que la intersección entre A y C es igual a 0. Que sea 0 significa que no existe intersección. Vamos a ver, aquí está A, que es 12, 16, 18, 20. Aquí está C, que es 1, 2, 4, 5, 10 y 20. ¿No existe intersección o sí existe intersección? Si vemos, en ambos está el 20. Nosotros podemos decir que A intersección C es igual a 20. Entonces, jamás puede ser 0.
porque entonces la probabilidad de ellos significaría que no existe, y si existe, ahí está, si existe. Esa es la primera, es falsa. Vamos para la segunda, que dice A unión D. Dice que es la probabilidad de A más la probabilidad de D. Recuerden que para esto nosotros teníamos dos fórmulas. La probabilidad de A más la probabilidad de D, o teníamos la de probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Hablando en términos de A y B, pero aquí son términos de A y D. Entonces recuerden que la primera la usamos si no hay intersección, la segunda la usamos si existe una intersección. Vamos a ir a ver, dice A unión D, vamos a ver si entre A, que es este primero, y D hay algo en común. Si no hay algo en común, sí está buena. Si no hay algo en común, está mala, porque sería esta si hay algo en común. Vamos a ver. Dice que en el A tenemos 14, 16, 18 y 20. Mientras que en el D tenemos 9, 10, 11, 12, 13. No tomamos en cuenta el 8 y 14. Entonces, ¿tienen algo en común? No, no tienen nada en común. No tienen nada en común, ¿verdad? Aquí está el 14, el 16, el 18 y el 20, que son los pares mayores que 12. No se cuenta el 12 porque son mayores. Y aquí tenemos el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, que son los números que están entre 8 y 14. Y no los tomamos en cuenta porque no tienen ni la igualdad. Entonces, si vemos, no tienen nada en común. Como no tienen nada en común, usamos la primera fórmula. Significa que esto de aquí es verdadero. Y la opción correcta sería la C. Si ustedes se van al examen de bachillerato a ver las respuestas, en la respuesta sale que es la B, que ninguna, pero debe ser un error de digitación. Dice que también teníamos que responder la pregunta 55. Voy a borrar esto para irnos a la pregunta 55. Voy a bajar y luego vuelvo a subir para poder que los números no nos estorben. Ahí abajo, entre todo el texto. Dice que P, la probabilidad de A intersección B, es igual a 0. Vamos a ir a ver. Este rojo era A. Y nos fijamos si A y B tienen algo en común. Si no tienen nada en común, sí es 0. Si tienen algo en común, pues no puede ser 0 porque sí existe algo ahí en la intersección. Y si vemos, tienen en común el 16 y tienen en común el 20. Si existe A intersección B. A intersección B es 16 y 20. Entonces la probabilidad no puede ser 0. Si existe algunos elementos ahí para poder calcular una probabilidad. Esto es falso. Dice que el evento de unir al B y el D son 10 elementos. Recuerden que la unión era poner todos juntos. Decimos que B es 4, 8, 12, 16 y 20 y el D es 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a ir a escribir todo juntos a ver qué nos queda. Comenzamos. 4, 8. Bajamos porque sigue el 9 de aquí. Sigue el 10. Sigue el 11. Sigue el 12. Y ahora vean que el 12 está dos veces. Solamente lo escribimos una vez. Sigue el 13. Y subimos y sigue el 16 y el 20. Vamos a contar cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces es falso. No hay 10. Opción correcta. Y ninguna. Ahora sí, borramos todo. Nos vamos a la 56. Ay, hijo puñalán. 56 también. Vamos a ver. Sí, 56 también. Vamos a ir a ver la 56. Y borré de, no tengo que borrar de. Vamos a
a borrar esto aquí abajo. Y vamos a ir a ver la pregunta 56. La pregunta 56 lo que nos dice es que la probabilidad de C unión D significa probabilidad de C más la probabilidad de D menos la intersección. Significa que si se está usando esa propiedad, esa fórmula, es porque existe una intersección entre C y D. Vamos a ver si es cierto, a ver si existe una intersección. Aquí tenemos en C el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Aquí tenemos el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Si existe una intersección entre C y D. C intersección D es igual a 10. Entonces, para aplicarle la propiedad de la unión, la fórmula de la probabilidad de la unión, sí necesitamos restarle la intersección, porque sí existe. Esta es verdadera. Dice que el complemento del elemento D tiene 15 puntos muestrales. Veamos, tengamos cuidado. El complemento era lo que estaba en el universo, quitando el conjunto. El complemento es todo esto de aquí, ¿verdad? Que era lo que hicimos en las bolitas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Estos 5 elementos tenemos que irlo a quitar al conjunto universo, porque recuerden que el complemento es el conjunto universo sin el conjunto que estamos trabajando. Entonces vamos a quitar el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Lo que nos queda es el complemento de D, porque al universo le hemos quitado D. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces es verdadera. Opción correcta, ambas. Ahora sí, podemos borrar todo y vamos a ir a las últimas preguntas. Dice que con este cuadrito de aquí respondamos las preguntas 57 y 58. En 4 frascos se han guardado cierta cantidad de dulces diferenciables, solo por el sabor, que se indica en la siguiente tabla. En el frasco 1 hay 4 de menta, 6 de naranjas, 9 de tutti frutti. Bueno, ahí está toda la información. Dice, para tener la mayor probabilidad de extraer al azar un dulce de sabor menta o naranja, ¿cuál frasco se debe elegir? Aquí hay que hacer muchos cálculos. Recuerden que la fórmula de la probabilidad eran casos totales, perdón, casos favorables. Casos favorables entre casos totales. Eso es probabilidad. Entonces, ¿cuál de todos estos tenemos el que elegir para que tenga la mayor probabilidad de que me salga menta o naranja? Vamos a ver. Menta, naranja. Tenemos en el frasco 1, tenemos 4 y 6. Vamos a escribir aquí frasco 1. Tenemos 10 de menta y naranja, ¿verdad? 10. Y lo vamos a dividir entre el total. Tenemos 10 casos favorables. Y lo vamos a dividir entre el total. 10 más 9, 19. Esa probabilidad me queda, vamos a ver, de 10 sobre 19. 0,52. Ese es el porciento de esa probabilidad. Bueno, en realidad 0,53. Vamos a ir al frasco 2 y decimos que de menta tenemos 7 y 5 de naranja. Serían 12 casos favorables y lo vamos a dividir entre la cantidad de casos totales, que son 4. 12 dividido entre 4. No, mentira, 4 no. Tenemos 12 y sumamos 4, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos total de casos 16. En el frasco 2 tenemos 10 opciones de casos, ¿verdad? Para poder sacar. Entonces, 12 entre 16 nos queda 0,75. Vamos al frasco 3, frasco 4, hacemos exactamente lo mismo, contar los de menta y naranja, que van a ser casos favorables, y lo dividimos entre los casos totales, que es sumar todos. Bueno, entonces,
Continuando haciendo las probabilidades, ¿verdad? Aquí mente naranja tenemos 4 y 5, 3 y 4, 7, que de casos favorables, y lo dividimos entre el total, que sería sumar todos, nos da 11, y el resultado de la probabilidad de 0,64. En el frasco 4 tenemos de mente naranja 9 y 3, 12, y en total tenemos en el frasco 15 caramelos, 12 más 3, 15. Si hacemos esta división nos da 0,8. Vean que aquí tenemos dos decimales, aquí tenemos dos decimales, aquí tenemos dos decimales, aquí solo uno. Entonces, cuando tenemos solamente uno, nosotros le podemos agregar un 0. Y si vemos, entonces es más grande la probabilidad del frasco 4. Ese es el que tiene más probabilidad de que pase. El frasco 4. Vamos a borrar aquí y vamos a ir a ver la pregunta 58. No, aquí la tenemos. Para tener la menor probabilidad de extraer al azar un dulce sabor a tutti frutti o menta, ¿cuál frasco se debe elegir? Menor probabilidad. Ahora es que el que nos quede menor. Para no tener que volver a escribir todo, vamos a borrar las probabilidades aquí que nos dieron. Y vamos a borrar la cantidad de casos favorables, porque estos eran de menta y naranja. Ahora vamos a hablar de tutti frutti o menta. En la primera tenemos, vamos a borrar esto de aquí. En la primera tenemos 4 de menta y 9 de tutti frutti, que esto es 13 en el frasco 1, y teníamos 19 en total, entonces lo dejamos así. Y si hacemos 13 sobre 19, el 13 entre 19, nos queda 0,68. 0,68. Vamos a ver, en el frasco 2 tenemos 7 de menta, 4 de tutti frutti, eso equivale a 11. Y si hacemos la probabilidad, sería 11 entre 16. 16 porque ahí tenemos 16 en total, ¿verdad? Ya lo habíamos averiguado con el caso anterior. Eso nos da 0,68. Redondeado, 0,69. Frasco 3, frasco 4. Lo voy a hacer sin grabar. Ustedes ya saben cómo. Entonces, continuamos con el frasco 3. Aquí ya lo tenemos. 3 de menta, 4 de tutti frutti, son 7 y el total eran 11, nos da una probabilidad de 0,64. Frasco 4, menta 3, tutti frutti 3, nos da 6 casos favorables, dividido entre 15, que era el total, nos da 0,4. Igual que ahora, dos decimales en todos estos, excepto aquí, le agregamos un 0. Y como nos están hablando de la menor probabilidad, entonces vemos que el que tiene menor probabilidad nuevamente vuelve a ser el 4 para esos confites. Entonces la respuesta es opción D, 4. Vamos a la 59. Dice que la municipalidad de cierto cantón ha desarrollado actividades deportivas gratuitas para la participación de sus ciudadanos. La siguiente tabla muestra la cantidad de personas matriculadas en algunas de las actividades programadas para los próximos meses, según el sexo y las actividades seleccionadas. Y vean que aquí tenemos un cuadrito de mujeres que les gusta zumba, aeróbicos y caminatas, hombres que les gusta zumba, aeróbicos y caminatas, como lo habíamos visto en la clase teórica, ¿verdad? Cuando resolvíamos exámenes de solo probabilidad. Aquí tenemos entonces un total de personas, ¿cuántas? 88. Tenemos 45 mujeres en total, 43 hombres en total. Nos da un 88 de personas. De zumba les gusta 31 contando todos juntos, de aeróbicos 30 contando todos juntos y de caminatas 27 contando todos juntos. Si sumamos estos tres datos de aquí, también nos da 88. Dice que si se selecciona al azar una persona, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que sea una mujer matriculada en aeróbicos? Mujer en aeróbicos. Vamos a ir a buscar mujer en aeróbicos, es 17. O, recordemos que O era suma, un hombre matriculado en caminatas.
un hombre matriculado en caminatas es 15. Entonces, ¿qué decimos? 17 más 15 entre el total que es 88. Le cerramos aquí y decimos 17 más 15 dividido entre el total 88. En decimales eso nos da 0,36. Opción correcta, la A. Vamos a ir a ver la 60. La 60 dice que se selecciona una persona al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre matriculado en Zumba? Ahora es un hombre en Zumba, que son 15. Hombre en Zumba son 15. O una mujer en caminatas. Ok, hombre en Zumba, ya dijimos 15. Mujer en caminatas, ahora son 12. Son los dos datos que vamos a sumar. 15 más 12. Y lo dividimos entre 88, que era el total. Vamos a ir a ver cuánto nos da. 15 más 12 dividido entre 88. Eso nos da 0,27. Ah, puse 12. 15. Vean, es la hora, ya es muy tarde, son las 1:30 de la mañana. Discúlpenme. Esto nos da 0,30. 6, ¿verdad? Se redondea entonces a 0,31. Opción A. Eso sería la parte final del examen que estábamos resolviendo desde videos anteriores.